operaciones y la transparencia, a partir de hoy en las oficinas y recintos donde puedan solicitarse préstamos de consumo, pagaderos en cuotas y tarjetas de crédito, deberá mantenerse en pizarra la siguiente información: la tasa mensual efectiva mínima y máxima para un préstamo de 12, 24 o 36 meses y la tasa mensual vigente máxima y mínima para las tarjetas de crédito. Además, deberá especificarse la tasa máxima convencional vigente, que los impuestos y gastos no se consideran para el cálculo de la tasa y que para obtener un préstamo no es necesario tomar seguros ni contratar otros servicios. Que cualquier costo adicional referido, por ejemplo, a servicios, a otros servicios que puedan estar prestando los bancos, no son en ningún caso obligatorios para la contratación de un crédito de consumo o cualquier otro crédito que está siendo prestado por el banco. Los únicos costos que se aparte, porque en realidad no constituyen un ingreso propio del banco, son los impuestos, porque los impuestos van a las arcas fiscales, y los gastos notariales. La información también deberá divulgarse en la página web de las instituciones financieras. El director del Hospital Calvo Maquena, doctor Osvaldo Artaza, desmintió que se hayan eliminado camas de urgencia por falta de recursos económicos. Sí reconoció que las enfermedades respiratorias afectaron el presupuesto, obligando a restringir los insumos médicos. Este invierno será recordado por las autoridades de salud como uno de los más complicados de la década. La llegada del virus influenza provocó estragos entre los niños y la población adulta, pero eso no era todo. Faltaba que se presentara, como todos los años, los primeros casos del virus respiratorio sincicial. Su aparición dejó ver desde un primer momento que los brotes estaban presentando un comportamiento atípico, con una agresividad que en poco tiempo contagió a miles de niños menores de un año. El Hospital Calvo Maquena fue uno de los más afecciones. Por supuesto que hemos tenido días en que hemos tenido que usar la imaginación para que no falten los insumos básicos. Ha sido un año duro, pero lo hemos hecho con mucha alegría y con mucho espíritu de cooperación a los niños. La principal falencia son los insumos. Sí, hay días en que hemos tenido apuro, pero esos son todos circunstanciales, pero yo creo que el esfuerzo ha valido la pena. El doctor Artaza recordó que su hospital comenzó una campaña telefónica para recolectar dinero, lo que les permite recaudar unos 50 millones al mes. Carabineros informó que las alteraciones del tránsito en Santiago serán mínimas con motivo del especial del Grupo del Río, que se realizará el 17 y 18 de agosto próximos. La cita, que se va a celebrar en la estación Mapocho, obligará a suspender el tránsito el próximo viernes por calle Teatinos a las 12:45 y un cuarto para las 3 de la tarde por espacio de 20 minutos. Carabineros llama a la ciudadanía a colaborar, ya que el encuentro presidencial concentrará durante 3 días la atención mundial en nuestro país. Además, esta mañana fueron los automóviles oficiales en los que se trasladarán los mandatarios y sus comitivas a las distintas actividades y actos que contempla la Cumbre del Río. El presidente Ricardo Lagos desmintió versiones que aseguraban que le pidió la renuncia a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Charansky. El mandatario finalizó una mini gira por las regiones tercera y cuarta, donde celebró el Día del Minero. A su llegada al Mineregión, el jefe de gobierno compartió con 1000 trabajadores del cobre como parte de las celebraciones del Día del Trabajador Minero. El mandatario escuchó sus inquietudes surgidas por el derrumbe del precio del cobre. Hoy el metal rojo apenas alcanzó los 65,3 centavos de dólar la libra. Lagos les aseguró que la solidez de Codelco permitirá soportar bien la crisis. Paralelamente, en la moneda aumentaban los rumores sobre la inminente salida de Clara Charansky de la presidencia del Consejo de Defensa del Estado a raíz de la reciente sanción de la Corte Suprema por su rol de juez árbitro en un litigio entre dos sociedades mineras. Decir una sola cosa. ¿Me permite, señora? No, espérese, voy a decir una sola cosa. El presidente de la República sabe lo que tiene que hacer. No necesita que nadie le diga lo que tiene que hacer. Tengo un gran respeto por la abogada Charansky, por lo que simboliza y por lo que ha hecho. En consecuencia, desmiento de la manera más categórica los rumores que se han echado a correr en Santiago. Estoy trabajando ayer y hoy en la cuarta región, en la tercera región. Y creo que hay una campaña interesecuencia, es todo lo que tengo que decir. La señora Charansky cuenta con mi más pleno respaldo.
El gobernante cerró sus actividades en el norte chico, en Tierra Amarilla, donde inauguró un conjunto de viviendas sociales y las obras de ampliación del hospital local. En un 21% cayeron en julio las comisiones que las corredoras de seguros cobran por las rentas vitalicias. En el mismo mes, la rentabilidad de las AFP fue de 0,7%. Una buena noticia para quienes están a punto de jubilar, entregó hoy la superintendencia. Las comisiones que las compañías pagan a los corredores y agentes de rentas vitalicias cayeron en julio un 21% respecto al mes anterior. Esta rebaja implica que quienes opten por esta alternativa de retiro tendrán una pensión más alta. A diferencia de aquellas compañías que podemos observar que están con comisiones, pagando comisiones muy altas, la tendencia es que precisamente le ofrezcan tasas menores, lo que se traduce en pensiones más chicas. Superintendencia, la comisión más baja la ofrece el Consorcio Nacional, seguida por Principal e ING. En el otro extremo se ubican Renta Nacional, ICE Las Américas y Signa. El otro sistema de jubilación, los fondos de pensiones, obtuvieron en julio una rentabilidad de 0,7%. Con esta cifra, las AFP acumularon durante el año una rentabilidad de 5,7%. Marcelo Salas ya está en Chile. El matador se inició en la sede simbólica de la Autoridad Nacional Palestina en Jerusalén Este, como hicieron en la residencia del gobernador palestino, la que fue tomada por las fuerzas de Israel. Los palestinos prometieron intensificar su levantamiento contra la ocupación israelí para liberar sus principales sedes. El líder palestino Yasser Arafat visitó las ruinas de uno de sus centros bombardeados anoche en Ramallah por un avión israelí y pidió protección internacional. El presidente de Estados Unidos, George Bush, aprobó ayuda financiera limitada para la investigación científica con células extraídas de embriones humanos. El gobierno de Bush solo permitirá a las madres ya existentes, obtenidas de adultos. Para el presidente norteamericano ha sido una difícil decisión. Tuvo que renunciar a promesas de su campaña y ha recibido duras críticas incluso dentro de sus filas. Los partidarios de estos estudios científicos dicen que se podría curar enfermedades como el Alzheimer, la diabetes, el cáncer y el Parkinson. Mientras sus opositores creen que los embriones son vidas humanas y es inmoral experimentar con ellos, aunque el fin sea loable. El gobierno estudiará cerrar locales nocturnos a las 3 de la mañana. Las AFP continúan con un año de rentabilidades positivas. Presidente Lagos descartó cierre del mineral El Salvador. Salas se integró a la selección y confirmó su posible pase a la Juventus de Turín. 18 presidentes llegarán a Santiago para participar en la Cumbre de Río. Extrema violencia de jóvenes a los que se prohibió ingreso a un pub. Presidente Bush entregó fondos para trascendentes experimentos. Los habituales escándalos llegaron a un punto límite. Silvia Uribe, mandatarios, no le pagaran la renta y no encontró mejor manera de echarlos que incendiando la casa. Hasta que me cansé. Todo tiene su límite, pues, sí. No, nada, chiste la cuestión, porque me pescan para el columpio, para allá y para acá y para allá y para acá, no. Yo le dije, te vas por la buena o te vas por la mala. ¿De ahí usted le prendió fuego a la puerta? Adentro, por el dormitorio, a la puerta que daba a la casa de ella. Puse un almohada y al almohada le prendí y de ahí le... Uno de sus hijos, para protegerla, se inculpó del delito y está detenido. El resto de la familia de la mujer denunció que los arrendatarios, quienes no pagan hace 4 meses, la agredían en forma constante y que además traficaban droga. A la persona que le estaba arrendando a mi mamá está detenido por venta de droga en la misma casa. ¿Quién lo detuvo? Lo detuvo investigaciones. ¿Ah? ¿Cuándo lo detuvo? Ahora en unos 2 meses atrás. Entonces resulta que ahora vengo y hay otro conviviente más de la misma mujer del que está preso que no quiere irse. Nosotros aquí somos buenos para tomar, ¿para qué estamos cosas? Somos buenos. El único tráfico que aquí tenemos es el licor. Vecinos del lugar dijeron que las peleas eran constantes entre la dueña de casa y sus arrendatarios. Sin embargo, no desmintieron que estos últimos estuvieran dedicados al tráfico de droga. Pese a que el inmueble resultó con serios daños en su estructura, los arrendatarios decidieron permanecer habitando la casa, aunque no saben por cuánto tiempo más. Mejor se cambian. Bueno, vamos con otro tema de esta.
bajo las ruedas de una micro. Este paso peatonal, ubicado en Gran Avenida con Vespucio, fue arrollado. Lo que se sabe es que una micro no respetó un cruce peatonal y lo atropelló. La Fundación Chile 21, ligada al PSPS-PPD, y el Instituto Libertad y Desarrollo, relacionado con la UDI. El objetivo fue buscar puntos de encuentro para progresar en el tema de las políticas sociales. Como la pobreza, el crecimiento y la redistribución del ingreso, hoy se vio a representantes de ambas instituciones en la misma mesa y remando para el mismo lado. El encuentro contó además con una identificación Alejandra Kraus, cuya cartera constantemente ha sido blanco de críticas por parte de Libertad y Desarrollo. Soy capaz de asumir mi propia responsabilidad en el quehacer de las políticas sociales. A eso, y en serio, esto no es un tema de cuántos pobres más o cuántos pobres menos tenemos. Debemos ser capaces de elaborar propuestas, políticas sociales y consensos que superen los 6 años de un gobierno u otro. Esta confluencia es el comienzo de una serie de encuentros que en el mediano plazo deberían generar propuestas tendientes a superar el déficit social que existe en Chile y que es reconocido por todos los sectores. La rentabilidad de las AFP creció en un 0,7% y por otro, las comisiones que cobran las rentas vitalicias bajaron de manera considerable. Si un trabajador afiliado a una AFP decidió jubilarse hoy, recibirá un 0,7% más de pensión, debido al aumento de rentabilidad que registró el sistema. Así, la ganancia acumulada durante el año es de un 5,7%. Este es el aumento que reciben tanto las jubilaciones como los fondos que acumulan los trabajadores que aún están en actividad. El otro gran mecanismo de retiro es la renta vitalicia, que consiste en comprar un seguro con el ahorro previsional de por vida. Las comisiones de este sistema han registrado una fuerte baja, desde un 5,91% que se cobraba en promedio el año pasado hasta un 3,27% en julio. Es un aumento de la pensión directo, cuando tú bajas de comisión y si eso se traduce en pensión, naturalmente que es una pensión mayor. Según Clark, la baja de las comisiones se debe al proyecto de ley que se tramita en el Congreso y que busca aumentar la competencia y la transparencia en este mercado. La próxima semana, la Corte de Apelaciones va a resolver si acoge los recursos de amparo en favor de Aerocontinente. Hoy, el tribunal escuchó los alegatos de las partes. Madrugada. El parlamentario de la UDI, promotor de esta iniciativa junto a otros diputados, llegó hasta La Moneda para explicar los detalles de este proyecto de ley al subsecretario Francisco Vidal. Julio Dittborn argumenta que las 3 de la madrugada es un horario razonable para cerrar los establecimientos que expenden alcohol, agregando que en otras ciudades del mundo como Boston o Londres, esta medida ha demostrado su eficiencia. Esto no significa un toque de queda, como muchos han dicho, los jóvenes son libres de pasar la noche entera si quieren. El consumo de bebidas alcohólicas, a mi juicio, debe terminar a un horario prudente. Esto, a mi juicio, es un primer paso en la dirección correcta, que además contribuiría a terminar con la mala costumbre que los jóvenes hacen hora hoy día hasta la 1 de la mañana para salir a las discotecas, lo que es absurdo. Si restringimos el horario, todo va a empezar más temprano. Es una propuesta que vamos a evaluar porque parece interesante. Yo he conversado con otros parlamentarios, más o menos en la misma dirección. Se planteó al diputado de la UDI que Joaquín Lavín está en desacuerdo con esta medida. Es peligroso que un gran número de jóvenes a esa hora estén en las calles. Discrepo con Joaquín Lavín en este tema. La experiencia que tienen otras grandes ciudades del mundo que han restringido horarios de consumo de alcohol no es esa. No es que los jóvenes vayan todos a los clandestinos ni que aumenten los accidentes, en absoluto. Demuestra que a cierto horario se termina o disminuye por lo menos el consumo de alcohol. Los jóvenes muchas veces se van a lugares para proseguir su convivencia, se van a lugares en que no hay consumo de alcohol, heladería, sanguchería, pero es de la mañana. El subsecretario Vidal precisó que la propuesta será analizada en un plazo de 15 días para recoger la impresión de todos los actores involucrados, incluida la Asociación Chilena de Municipalidades. Los organizadores de la 15ª Cumbre de Río, que se va a realizar la próxima semana, aseguran un evento amable con la ciudad de Santiago. Afirman que solo habrá pequeños cortes de tránsito en nuestra ciudad. Llegarán en los próximos días a la 15ª Cumbre del Grupo de Río. Las delegaciones circularán en 60, entre los que figura esta camioneta último modelo, armada en Arica, especial para los guardias presidenciales por su potencia y fuerza. Los organizadores esperan que este evento político internacional sea amable con Santiago en el sentido de no interrumpir las actividades cotidianas de la ciudad.
Los actos mayoritariamente se realizarán en el Centro Cultural Estación Mapocho. Además, con innovaciones tecnológicas, se busca que la cumbre de Río llegue a todo el país. Siguiendo una indicación del presidente que quiere acercar estas cumbres a la gente, que quiere que las cumbres y la gente pueda saber y conocer quiénes son los que debaten y qué temas se debaten, se van a hacer 5 videoconferencias conectadas a 20 ciudades de Chile. Carabineros indicó que solo habrá pequeños cortes de tránsito el viernes 17, 2 en Teatinos por aproximadamente media hora cada uno y otro en la noche de esa jornada en Ismael Valdés Vergara, al costado del Museo de Bellas Artes, entre las 8 y las 11:30 de la noche. No es un trabajo fácil, que hay un importante grado de reincidencia, o sea, las mismas personas en los mismos lugares, ¿no es cierto?, que son traídos a las unidades y que después son puestos a disposición del tribunal, ¿no es cierto? El tribunal resuelve al respecto, situaciones que no nos compete a nosotros pronunciarnos y que al cabo de un par de días nuevamente la gente los puede ver en la vía pública. Otra cantidad menor que casi nunca son detenidos son homosexuales. Se contactan con clientes o boyeristas en áreas verdes ubicadas en la Plaza de la India y en el Parque de la Costanera Andrés Bello. El número total de personas que ejercen la prostitución en la vía pública se elevó en Providencia a más de 100 en el primer semestre de este año, convirtiendo a Providencia no en un barrio, pero sí en lo más parecido a una vía de color rojo. Nos trasladamos ahora a Copiapó. Allí el presidente Lagos dijo que el alto nivel de eficiencia logrado por Codelco permitirá reducir el impacto de la baja en el precio del cobre. En otro orden, señaló que la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Charansky, enfrenta una campaña de desprestigio. Viernes 10 de agosto, día de San Lorenzo, patrono de los mineros. El presidente Lagos en gira por la tercera región corporativa y señala que Codelco se encuentra entre las 3 más eficientes empresas mundiales del rubro. Este hecho hace que, a su juicio, la baja del cobre, por tanto, no causará un efecto mayor en la economía chilena. Hoy aquí se habla de crisis porque el precio del cobre está bajo. Yo no quisiera hablar de crisis. Yo quisiera decir que en los vaivenes de la minería hay momentos de alza y de baja. Y porque Codelco se preparó, estamos ahora en condiciones de enfrentar los... Aquí en la tercera región, el presidente Lagos anunció una serie de subsidios dirigidos a la pequeña y mediana minería. También se hizo cargo de los rumores que indicaban que la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Charansky, sería removida de su cargo. Y creo que hay una campaña interesada. En consecuencia, es todo lo que tengo que decir. La señora Charansky cuenta con mi más pleno respaldo. Aquí en Copiapó, el primer mandatario inauguró las nuevas instalaciones de la posta de urgencia, que la convierten en una de las más modernas del país. En tanto, un leve... Su directiva fue la única ausente. Quedaba más que claro que Adriana Muñoz, la diputada del PPD, será la carta fuerte. Y además logró el respaldo de todos los dirigentes locales. Y yo quiero hacer una autocrítica. No le sirve al país una coalición política que se la pasa peleando. Y puedo decir con mucho orgullo que aquí estamos, apoyando a la lista de la concertación, votando por ella, superando nuestras diferencias. Nosotros no somos un regimiento, somos un partido con gente que piensa. Quiero yo acá la importancia que tiene alcanzar una democracia sin exclusiones y un parlamento en que estén todos representados. Y aquí está la concertación, vivita y coleando, dispuesta a respaldar al gobierno del presidente Lagos para seguir cumpliendo nuestra tarea. Emocionada, Adriana Muñoz agradeció especialmente el apoyo de Escalona. Quiero decirles que como mujer me siento feliz de estar acá, de haber dado una fuerte pelea por mantenerme como candidata a diputada por el Distrito 9, seguir representando este sector. Capítulo aparte abrió Patricio Elwin, que continuó sus críticas a la derecha. No nos dejemos engañar, ni nos dejemos comprar por los halagos, ni por los regalos, ni por las distintas formas de coacción psicológica o material que la derecha pretende ejercer en esta campaña. Los presidentes de partido dijeron que este acto de proclamación conjunta puso punto final al conflicto en la concertación. Este lunes, Patricio Elwin Azócar asumirá como coordinador en Los Vilos, cuarta región. Scarlett Cárdenas, 24 horas.
Y en relación con la domicilios ficticios y otras prácticas desleales para conseguir votos, han hecho los comandos de los candidatos al Senado por la Quinta Región Costa, Sebastián Piñera y Jorge Arancibia. La acción viene de parte de la UDI, que acusó a sus aliados de Renovación Nacional de acarrear en 3 buses con más de 200 personas a inscribirse en la localidad de San Antonio. Ante esto, el candidato aludido, Sebastián Piñera, desmintió tal acusación diciendo que no tiene ningún fundamento, es totalmente irresponsable. Ustedes lo han podido leer en la prensa de hoy, que habla de rumores, que se comenta, indicios, y lo están haciendo a mi juicio como un volador de luces. Agregó el timonel de Renovación Nacional que su comando sí tiene denuncias y con base de personas que han cambiado su inscripción a Valparaíso para favorecer a Jorge Arancibia. En nuestro comando hemos recibido muchas denuncias que las hemos canalizado responsablemente de personas que se han trasladado y que dan como domicilios que corresponden a instituciones públicas y en algunos casos incluso domiciliados con la Armada. Por su parte, el candidato de la UDI, Jorge Arancibia, respondió señalando que no hay que preocuparse tanto de la residencia de los votantes, pero sí de los candidatos, haciendo directa alusión a su socio de RN. Están tan preocupados de este cambio de la gente y no estamos preocupados de la residencia de los candidatos, que necesitan 2 años en el lugar para ser representantes genuinos de la comunidad y parece que eso no se cumpla o se deja fácil de obviar. Ante los dichos de Sebastián Piñera sobre personas que han dado como domicilio, dijo que esto es una situación totalmente normal. Hay cadetes navales que llegan a un momento en que cumplen la edad de cumplir con sus deberes y obligaciones ciudadanas. Hay grumetes o hay marineros jóvenes que están cumpliendo la edad para esto. Es normal que, como estamos nosotros comprometidos con el servicio a la patria, la gente vaya y se inscriba. A una semana de que finalice el plazo de inscripción para las elecciones parlamentarias, en la Quinta Región ya son más de 20.000 los nuevos electores, de los cuales sobre 12.000 corresponderían a personas que han cambiado sus domicilios. Tema: una querella en contra de quienes resulten responsables de un supuesto fraude en la postulación al subsidio habitacional, anunció hoy el ministro de la Vivienda y Urbanismo, Jaime Rabine. A mayor cantidad de años ahorrando, mayor posibilidad de acceder al subsidio habitacional. Por eso es que la idea de traspasar la antigüedad de una persona a otra era una oferta tentadora, situación posible solo al interior de una cooperativa. Esta era la labor que a cambio de una suma de dinero hacía desde hace 9 años la asesora habitacional Mónica Navarro, ha sido puesta en tela de juicio por las autoridades. Ellos lo que hicieron usaron un subterfugio, lo que hicieron fue transferir los ahorros que tenían en la cooperativa, los transfirieron a otra entidad financiera y al transferirlos certificaron que además estos ahorros tenían una antigüedad determinada en ese titular, cuestión que es falsa. O sea que las operaciones que habría estado haciendo esta asesora habitacional son ilegales. Así es. No es ninguna trampa, porque estamos volviendo, le vuelvo a insistir, estamos traspasando. Si el señor desea vender su antigüedad, obviamente que lo puede vender. Que le envió en 1995 el jefe del Departamento de Cooperativas, Carlos Rubio, en que se señala que se autoriza el traspaso a un nuevo socio de los derechos y obligaciones del socio que se retira, dentro de lo que se incluiría el tema de la antigüedad. Y la consulta es, que nos hicieron es qué derecho o si el socio que adquiere o no todos los derechos y obligaciones. Nosotros dijimos sí, adquiere todos los derechos y obligaciones. Y eso es lo que dice la ley de cooperativas, pero ellos nunca nos preguntaron por la antigüedad de la persona o por otros derechos que son más personalísimos. Pero hoy día estamos presentando una querella que resulte responsable porque esa gente tiene que ir a la cárcel en respeto al esfuerzo y ahorro que ustedes están haciendo. El ministro se refirió a este caso puntual en el marco de la entrega de los subsidios habitacionales a 7.470 familias a lo largo de todo el país. Situación que se repetirá en septiembre próximo, cuando se asignen 5.000 subsidios más. La abogada de Derechos Humanos, Pamela Pereira, advirtió que la Corte Suprema no podrá aumentar el número de jueces especiales si el Ejecutivo no proporcionarios. La Corte Suprema aprobó el 15 de junio la designación de jueces especiales para investigar los casos de detenidos desaparecidos durante el régimen militar. El nombramiento se basó en un catastro realizado por el propio Poder Judicial. Más tarde, el Ministerio de Justicia hizo su propio balance. Los datos no coincidieron. Por ello, hicieron llegar la información computacional a la Corte Suprema. El Poder Judicial lo que está haciendo es estudiar estos antecedentes y ver la alternativa
de nombrar más jueces especiales. Juzgados del crimen dedicados exclusivamente a investigar estos procesos. Mientras tanto, sus labores habituales en los tribunales serán asumidas por el actuario. Para implementar esta reestructuración se requiere pagar esos reemplazos y financiar el trabajo de los jueces especiales. El gobierno ya comprometió los recursos necesarios. Pese a ello, hasta la fecha, comentan algunos ministros de la Corte Suprema, aún esperan una señal del Ejecutivo en ese sentido. La Corte Suprema no va a nombrar más jueces si no están a disposición suya los recursos suficientes. Jueces especiales que han sido designados trabajan en terreno buscando aclarar los casos de detenidos desaparecidos que les han asignado. El aseo de jaulas y comida y agua fresca. Un sello en el que la autoridad le diga al público si existe un buen trato con los animales. Al verlo, la gente sepa que ese circo cumple con todas las condiciones de tenencia, cumple con todos los papeles y los documentos que debe tener y además cumple con las máximas exigencias sanitarias, alimenticias y de confinamiento. Fiestas que se aproximan. Estas disposiciones evitarán andar nerviosos como a Valdetrapecio. Hoy una reconfortante visita. Una figura de Alberto Hurtado a bordo de la camioneta que lo transportó en vida. Para algunos fue la gran oportunidad de reafirmar su fe en momentos de dolor. No es sábado ni domingo. Sin embargo, los reos de Colina esperaban hoy una visita. Se trataba de alguien que incluso podía entrar hasta los patios en su auto propio, un privilegio que no todos tienen. Alberto Hurtado visitó a los más de 1000 reos del centro penitenciario. Hoy fue el momento ideal para que algunos se acercaran un poco más a Dios, para pensar en el pasado y vislumbrar algún futuro. Pero el ambiente no solo bastó para rezar, era necesario conocer un poco más de cerca la famosa camioneta verde y de paso darle un toque de brillo. La pregunta era, ¿dónde habría ido el padre Hurtado hoy día? Y no nos cupo duda que habría venido de todas maneras a este recinto. ¿Y cómo no iba a ser un día especial? Si algunos se volcaron a la fe católica estando presos, algo que jamás imaginaron y que solo el encierro les permitió hacer. Ha sido magnífico, ha sido bueno de lo malo y a recapacitar y a obrar bien. Es excelente porque así lo están dando un apoyo más en cuanto a lo moral. Los emotivos momentos que vivieron hoy los reos de Colina fueron aún más profundos, luego de escuchar el mensaje que el padre Hurtado, a través del vicario, les fue a entregar. Que somos todos... En el exterior, reacciones encontradas generó la decisión del presidente norteamericano George Bush de entregar dineros estatales para financiar las polémicas investigaciones con las denominadas en forma limitada. Para anunciar asuntos claves, entregando su veredicto por televisión en directo y a horario pic a las 9 de la noche. Llegué a la conclusión de que debemos permitir el uso de fondos federales en la investigación de 60 líneas de células madres, donde la decisión sobre la vida o la muerte ya fue adoptada. Esto quiere decir que se financiarán estudios que utilizan 60 cepas de células madres ya existentes y que provienen de embriones ya destruidos, que por tanto no pueden generar vida. Con ello se asegura que el dinero de los contribuyentes no financiará el abortivo. Bush destacó la importancia de la investigación con células madres, pues al tener la facultad de convertirse en cualquiera de los 250 tipos de tejidos que existen en el cuerpo humano, podrían eventualmente reparar órganos sin necesidad de trasplantes o regenerar el cabello o incluso dientes. Estamos muy satisfechos, no queremos desmerecer la decisión y le damos mucho crédito por ella, pero nos preocupa que no sea un pronunciamiento definitivo. Científicos expresaron preocupación por lo restrictivo de la medida, que podría limitar también los resultados que tanto... Y luego impactantes imágenes de una violenta riña de jóvenes a los que se les impidió la entrada a una discoteca. Protagonizó escenas de extrema violencia porque no los dejaron entrar. Los hechos ocurrieron la madrugada del miércoles a las puertas del Bar del Negro en el barrio Estación. Las imágenes muestran el violento reclamo de los jóvenes. El portero del recinto son el blanco de la furia y de las amenazas. El párvulo trata de calmar los ánimos, pero nada consigue. La presencia de carabineros no intimidó a los muchachos que insistieron en ingresar. Ninguno de los agresores fue detenido, pero es el recinto. Y que solo pregunta
¿Por qué tiene que cerrar un local donde todo el mundo estaba bailando tranquilamente adentro y los agresores estaban a vista y paciencia de Carabineros? Hay que hacer un llamado a la gente porque se aprecia, según lo que me manifiestan en las imágenes, una incitada violencia de estas personas hacia las personas que están de regentes en el bar. Algunos de los jóvenes denunciaron posteriormente lesiones y la utilización en su contra de un spray con gas paralizante, parado con base de pimienta, adquirido en el comercio local. Vamos a Jerusalén. Israel se contuvo y no lanzó una operación militar de represalia, lo que hace temer a los palestinos en un ataque militar contra Cisjordania y Gaza. En esta ciudad se encuentran 5 médicos chilenos en labores humanitarias. Los palestinos en ambos territorios temen un ataque israelí. Miguel Berlama encabeza un grupo de 5 chilenos y se aloja en Kasfat. El médico, que ya visitó la zona hace 2 años, habló con Televisión Nacional sobre la situación en terreno. Creo que la situación está mucho peor, con mucha tensión, con mucha preocupación de la gente que no hayan bombardeo, es decir, especialmente la gente que vive cerca de lugares estratégicos. No hemos tenido que refugiarnos, pero podría ocurrir, digamos. Pero en todo caso estamos tranquilos y estamos haciendo cuenta que nada va a pasar. Hasta ahora la reacción del gobierno de Tel Aviv apunta a un simbolismo político. La Casa de Oriente en Jerusalén fue tomada, sus ocupantes desalojados y se izó en ella la bandera israelí, desafiando así los reclamos de la autoridad palestina sobre el sector oriental de la ciudad. Volvemos a informaciones nacionales. El informe negativo con aspectos graves acerca de una sola planta faenadora de cerdos podría ser la causa de la prohibición de ingreso de carnes blancas chilenas a Argentina. La brusca prohibición argentina a la entrada de carnes blancas chilenas dejó a todo. El ministro de Agricultura se encontraba hoy en el país vecino intentando resolverlo todo. Nosotros no queremos pensar que Argentina haya tomado esta decisión fruto de un eventual represalia en atención a una medida que es absolutamente necesaria y que esperamos sea transitoria respecto de un problema que afecta al ganado, que es el de la fiebre aftosa. En julio, una delegación de inspectores trasandinos visitó las plantas faenadoras de cerdo, pollo y pavo de 15 empresas chilenas. La gente nuestra que participó de lo que se conversaba con los argentinos es que las situaciones eran menores y que eran de fácil solución de acuerdo a lo que ellos informaron. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina, SENASA, emitió un informe que aludía a aspectos técnicos como no inspeccionar las vísceras verdes o no esterilizar suficientemente los cuchillos. Si nosotros asumiéramos de que la condición de las plantas faenadoras que nosotros supervisamos y que tenemos inspección permanente fuera muy precaria, muy de riesgo para la salud, significaría que nuestros consumidores nacionales estaríamos, no podemos asumir que se hace. Vaguedad en el informe y en las razones definitivamente las hay. No hay una especificación taxativa de las razones que ellos aducen. Son todas observaciones menores que, como le decía hace un momento, ya están todas cumplidas. Televisión Nacional accedió en forma exclusiva al informe que incluye observaciones graves como esta respecto a la planta faenadora de cerdos Lo Valledor. Del manual de control de plagas se desprende las llaves en cámara fría de producto comestible. Así también está documentada la presencia de gatos en el depósito de cartones del sector despostado de cerdos que orinan y defecan sobre los envases. El director ejecutivo de la Asociación de Productores de Cerdos dijo no estar al tanto. Fuimos sin previo aviso a Lo Valledor, donde sorprendidos recibieron la noticia. A mí no me tocó ver eso que menciona usted. Al revés, una vez finalizada la visita, la opinión de los inspectores argentinos era que nuestras plantas, muy buen estatus, es más, las compararon con plantas argentinas que exportaban a la Comunidad Económica Europea. El fuerte olor a cloro, las máquinas en este estado cuando ya finalizaba la jornada, las bajas temperaturas captadas por la cámara y las estrictas medidas de higiene fue lo que saltó a la vista. Este tipo de información nos llega un golpe bastante bajo. Ustedes han recorrido la planta, han podido ver cómo extremamos nuestras medidas de seguridad. Nosotros, las áreas de trabajo son absolutamente con temperatura poco amigables para este tipo de parásitos y gatos. Lo más extraño de todo es que los mismos argentinos habilitaron esta faenadora en mayo. Los afectados se comunicarán con el Servicio Agrícola Ganadero para obtener alguna explicación. Y ahora, en nuestro bloque tecnológico, les mostraremos cómo animar fiestas con un computador y un nuevo servicio que presta nuestro canal.
El DJ siempre ha estado de la mano con el adelanto tecnológico y ahora da un nuevo paso. Esta consola, que Packard pondrá pronto al mercado, permite usar un computador para mezclar la música y añadirle efectos tal como se hace con el sistema tradicional. Y tiene la ventaja de que elimina el acarrear cajas con discos y artefactos de sonido especiales. Ahora ya todo el mundo en sus casas tiene por lo menos unos 50 MP3 metidos dentro del computador. Y finalmente ya ahora cualquier persona puede poner música, o sea, basta un poco de oído, cachar los niveles y está ahí listo poner música en fiestas. Sí, cualquiera puede, pero de todas formas hay que tener recorrido en las pistas. El jueves se realizó en el Hotel Crown Plaza la Incomexpo 2001. En el evento, los fabricantes de equipos, partes y piezas para computadores mostraron sus últimas novedades y soluciones tecnológicas. Su público objetivo son los fabricantes de ordenadores, pero es bueno saber qué elementos son los que finalmente llegarán a su escritorio. Entre el 4 y el 21 de septiembre, el Ministerio de Vivienda permitirá hacer vía Internet la postulación para el subsidio habitacional. Pone en línea las oficinas del Serviu, a donde los interesados deben dirigirse para su inscripción. Pero de todas formas hay beneficios, como es el caso de 28 municipios incluidos en este proyecto. Las 28 comunas que están participando en esta experiencia piloto en general son comunas retiradas de la capital regional. Por lo tanto, ya inmediatamente hay un impacto importante para la ciudadanía, pues no va a tener que hacer grandes traslados a la capital regional para acercarse a la oficina Serviu para hacer el trámite. Además, el sistema accede en línea al Registro Civil y al Banco Estado para evitar papeleo. Antes de llegar a 50 comunas. TVN, siguiendo el camino de la interacción, ahora lleva las noticias directo a su casilla de correo. Basta registrarse en nuestro sitio para recibir boletines informativos 3 veces al día, los que incluyen video en un servicio único. Además, se puede acceder a tvn.cl mediante dispositivos Palm y celulares con tecnología WAP. Y más adelante, en la quinta región, se producen algunas de las mejores frutas del país. ProChile trabaja para introducirlas. Estamos con esta y otras informaciones. Soy el segundo dueño de esta joyita. Está impecable. Una vez tuvo un problema en el motor de partida, cambiamos los carbones, problema solucionado. Y está re bonito, está impecable, estoy encariñado con él. Todos lo miran, porque es un clásico. No lo cambiaría por nada. ¡Mentira! Quiera de ropa o derechamente desnuda. Y ahora lo que se viene es la versión chilena de Gran Hermano. Durante el proyecto han trabajado para hacer un programa lo más acorde posible a nuestra idiosincrasia nacional. La idea es que antes de fin de año pueda ser emitido a través de una señal de cable y por internet. Tenemos 16 personas preseleccionadas y queremos reducirlo a 8, que van a estar básicamente 31 días encerrados juntos, coexistiendo de una forma la más armónica posible, ojalá. Van a haber 13 cámaras en el departamento, va a ser un departamento de un piso, en lo cual van a estar viviendo y no pueden salir. A diferencia de las otras versiones, en esta no habrá un sistema de eliminación semanal. El o la ganadora se conocerá al final del ciclo. Pero en esencia, la experiencia será la misma. 0 grado de intimidad. Los organizadores solo apuestan a establecer filtros para menores de edad. Estamos pensando en cable, pero el cable, el más top, el cable más aspiracional, el premium, y también el internet. Y el internet, las más como polémicas, que va a haber una ducha y va a haber una pieza con una cama matrimonial, esas van a ser pagadas. Cámaras al acecho. Chile definitivamente no escapa a la tendencia mundial. Televisión, seguridad, medicina, telecomunicaciones o espionaje. Los ojos electrónicos han copado más y más espacios, haciendo cada vez más difuso el límite entre lo público y lo privado. El Cine Apolo exhibe las mismas películas que el resto de las salas de corte pornográfico que existen en el Gran Santiago. Sin embargo, el alcalde Joaquín Lavín le otorgó a este recinto la categoría de XXX, denominación internacional para los cines de pornografía dura. Lo diferenció de los demás inspirado en lo que llamó la nueva normativa, exigiéndole al dueño 2 requisitos. En primer lugar, que se identifique como XXX. Y en segundo lugar, tiene prohibición de exhibir fotografías de las películas, puede decir el nombre de la película, pero no divulgar el material fotográfico sobre la película misma. Esos son ¿Qué normativa habla si la ley todavía no se promulga? La ley ya está aprobada y lo que nosotros estamos haciendo es adelantar el funcionamiento de esta ley cumpliendo con
esas normas. La connotación que le quiere dar el alcalde Lavín, digamos, pero en la práctica, desde el punto de vista de la legislación actual, ese cine no se diferencia de los otros en derecho. Sí, de hecho, porque entiendo que el alcalde, ¿no es cierto?, ha dicho que este es... No hay normativa. Claro, bueno, una nueva normativa aún no ha sido promulgada. El alcalde Lavín dio luz verde al cine Apolo porque, según él, regula una situación ya existente. Entonces el cine Apolo quedó aprobado. Va a funcionar desde hoy en adelante con la nueva película de apelación sexual. Efectivamente, cumpliendo con los requisitos de infraestructura de un cine y con las normas de un cine XXX. Cuando tengamos un derecho en que se dice las salas X son de tal y tal manera y un reglamento y una ley aprobada por nuestro Parlamento, esta misma sala va a tener que ser recalificada X por el alcalde Lavín de verdad. En todo caso, tal como lo afirmó el alcalde Lavín, el proyecto de ley de calificación cinematográfica propone la prohibición de la propaganda exterior de las cintas pornográficas, pero además considera otros factores como ingresos independientes, baños exclusivos y la estricta prohibición de ingreso a menores de edad. Terminamos aquí la entrega de las noticias. Los vamos a dejar con el informe del tiempo, donde hay novedades bien interesantes para lo que queda del fin de semana y luego que se llama... Durante años, usted y su familia han vivido protegidos por las empresas Aetna. Ahora, Aetna ha sido adquirida por ING, una de las compañías de servicios financieros y de seguros más grandes del mundo. Ya lo saben, ING, un gran líder en seguros de vida, seguros generales, ISAPRES, AFP, crédito hipotecario. El presidente Ricardo Lagos negó terminantemente que haya considerado pedirle la renuncia a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado. Ya no se trató ni de una venganza bélica. Se trataba del poder absoluto de la vida, de unos sobre otros. Almas inocentes se desintegraron y con ellas la historia. Un amargo triunfo para la nación más poderosa del planeta. En cuanto se disiparon los venenosos vapores de la radiación, los aliados pudieron ver más de cerca el daño infligido por una sola bomba. El objetivo literalmente había sido borrado del mapa. La fuerza se evidenciaba claramente. En Hiroshima, un equipo de inspección localizó el punto exacto de la explosión y alrededor de esta, miles de kilómetros de ruinas. Más de 80.000 personas habían sido asesinadas y 90.000 edificios completamente destruidos. En total, la onda expansiva había abarcado más de 6.000 kilómetros en cuestión de segundos. Pero eso no era todo. Los males de la radiación y los afectados se amontonaban en los pocos. Los testigos relataban que la agonía vivida resultaba indescriptible. Un científico que estuvo en una de las primeras pruebas realizó una espeluznante advertencia. La explosión de una bomba atómica es lo más parecido que existe al juicio final. La firma de la rendición de Japón no se recuerda como la humillación del imperio del sol naciente y tampoco como la alegría de una nación. Con este hecho, el miedo dominó a todo el planeta durante medio siglo. La Guerra Fría recién empezaba. Habla, pero hay otras muertes más silenciosas, agazapadas y estratégicamente pensadas, que también nos impactan. La diferencia entre esta historia de Hiroshima es la facultad conferida por el poder máximo de una nación. 6 jóvenes pandilleros fueron acribillados a balazos sin ninguna razón aparente. Nadie vio a los asesinos, pero muchos fueron mudos testigos de la masacre. Se cree que los responsables serían los integrantes de un comando asesino. No, nosotros solo vimos el tiroteo en la madrugada. Sangrientos asesinatos cada vez son más frecuentes en Honduras. La hipótesis de las autoridades es que se trataría de mortales peleas entre pandillas rivales.
Lo que dicen las direcciones de policía, que todas estas muertes suceden realmente en virtud de luchas entre ellos, ¿no? Sin embargo, hay quienes se han dedicado a investigar los crímenes y han elaborado sus propias teorías. Encontramos documentos, otorga una licencia a más de 350 comités de seguridad que fuera del control de la misma Policía Nacional se convierten en escuadrones de la muerte, y hay 19 casos legítimamente registrados que ya existe la plena prueba de que ellos están atrás de estas muertes. Desde enero de 1998 hasta la fecha, 302 jóvenes y niños han sido acribillados. Las víctimas no solo son pandilleros y delincuentes. Me siento como con más temor por varias cosas y tal vez ni se sabe por qué está pasando, pues, ¿va? Porque en vez de que aparecen cipotes muertos de nosotros, pues ni sabemos por qué, ni quién los mató, ni nada. El pánico se ha apoderado de los habitantes de Honduras, ya que cada día se suma una nueva víctima. El hijo de Reina Irias, de 21 años, desapareció una noche y nunca más volvió. Mi hijo no era marero, no. Miren esa foto, así todo el tiempo él se ha vestido. Su cuerpo no tenía una mancha, no. Mi hijo no. Y así es que... ¿Él cómo era? ¿Trabajaba? Sí. Él trabajaba hasta el día domingo. El joven apareció en un terreno eriazo junto a otras 3 víctimas. Todos tenían impactos de bala en su cuerpo. El dolor se multiplica en cada familia, a quienes la muerte les tocó la puerta de la manera menos pensada. Sinceramente yo no me imaginé eso. Para mí fue en la morgue judicial. ¿Por qué nunca lo esperó? Nunca me lo esperé porque dije yo, él no andaba en malos pasos, pues, para decir de que me lo iba a encontrar así. Las ejecuciones han afectado a decenas de familias hondureñas. Todos exigen justicia. Yo deseo, le pido a las autoridades que busquen justicia, que me ayuden, porque yo soy bien pobre. Y yo necesito saber por qué ha muerto. Después de largas investigaciones se comprobó que los crímenes fueron cometidos por agentes del Estado. Policías hondureños ya cumplen condena por estas sangrientas ejecuciones. De la noche en los alrededores del volcán Etna, hace algunas semanas, los vulcanólogos quedaron completamente maravillados con lo que veían. Este es el volcán Mayón. Eruptó provocando pánico en los habitantes del lugar. Las autoridades evacuaron a los asustados ciudadanos a sectores más seguros. En Hokkaido, Japón, asustando a toda la población, más de 15.000 personas fueron evacuadas. Y en Filipinas, el silencio del crepúsculo fue interrumpido por una explosión y un largo río de lava roja. Más de 60.000 asustados filipinos escaparon de María. El año pasado, los sicilianos presenciaron un verdadero espectáculo cuando el Etna escupió su ya clásica llamarada de lava. Las fueron monitoreadas en todo momento por las autoridades italianas. Y del calor de la lava a la frialdad de una emboscada que termina con la vida de un grupo de hombres. Matar o morir, no hay otra opción en este sonido directo que nos viene de Chechenia.
La magia, belleza y fatalidad de la espectacular Marilyn Monroe. Se detuvo a miles de personas vinculadas o simpatizantes del gobierno de Salvador Allende. Muchas de estas fueron llevadas a distintos campos de prisioneros, en puntos tan distantes de nuestra geografía como la isla Dobson o Pisagua. En la quinta región, el panorama no era diferente. La base aeronaval del Belloto fue un campo de detención. En ese lugar, los opositores al régimen habrían sido sometidos a torturas y a premios ilegítimos. Hoy en día, esta zona se ha convertido en un polo de desarrollo comercial para Quilpué, con grandes almacenes y centros comerciales. Según estimaciones de entidades de derechos humanos de la quinta región, por la base aeronaval del Belloto habrían pasado más de 500 personas catalogadas como presos políticos. Uno de estos prisioneros fue el ex regidor e interventor general de la compañía Cervecerías Unidas Limache, Jaime Aldoney, personalidad de la época y un político de renombre en la quinta región. El día 12 de septiembre de 1973, Aldoney fue detenido por carabineros cerca de las 16 horas junto con 10 trabajadores y llevado a la comisaría de la ciudad. Luego se le trasladó a la base naval del Belloto, donde según consta en la querella presentada a la ministra en visita a Gabriela Corti, fue golpeado y torturado por efectivos de la Armada. A 28 años del golpe, Esticos dio su testimonio a medianoche tras largos años de silencio. Aseguran haber estado en los últimos momentos con Aldoney. El militante del PS, según los testigos, resistió a las torturas, pero su muerte parecía inminente. No soy médico, enfermero, pero es fácil darse cuenta de que si una persona no pestañea, tiene la vista fija, y cuando se empieza así el frío, la hipotermia, así está Jaime. ¿Usted creía que iba a morir en ese momento? Para mí estaba muriéndose. Para mí se estaba muriendo Jaime porque iba enfermo, y además que padecía del asma. ¿Y algún oficial hizo algo para ayudarlo en el estado que usted me está contando? Nadie. ¿Quién le iba a ayudar? Al contrario, más lo martirizaban, más lo hacían sufrir. Debido a su estado de salud, Aldoney fue llevado a la enfermería de la base. Allí estaba Pedro Arellano, quien tras ser bombardeada la radio en que trabajaba en Limache, resultó herido a bala. Revivió con dramatismo lo que fueron los últimos momentos del ex regidor. Y pedían instrucciones a un jefe, a un comandante. ¿Qué hacemos? Se nos va este hueón, se nos va este hueón. ¿Ah? Está mal, está mal. Y eso lo repitieron durante un par de minutos. Y empezaron las carreras dentro de la base, gente que corría, y ellos mismos, entre ellos mismos gritaban, se nos va este hueón, se nos va este hueón. Se refería a... Que era el único que estaba ahí tirado en el suelo y que no se podía mover. A Jaime después de unos instantes de lo que yo vi, lo tomaron entre varios y contaban que lo llevaban a ¿cómo se llama? Un centro, una clínica o algo de estilo. Pero lo llevaron detrás donde yo estaba, que era un centro de clases, era una sala de clases. La Armada formó, a fines de los 90, una comisión para investigar el tema. Según el propio almirante en retiro, Jorge Arancidia, aseguró información sobre este tema. Opinión contraria tiene la parte acusadora, por lo que pidió que se cite a declarar al ex alto oficial. Los compañeros de cautiverio coinciden en asegurar que Aldoney murió en el Belloto en la noche del 12 o 13 de septiembre y que los propios uniformados les habrían comunicado de su deceso. Pues le preguntamos a otro con Cristo y dijo, no, ese compadre se fue. ¿Cómo se fue? Se fue cortado, se murió. No está en ninguna parte. Bueno, no voy a olvidar jamás que había un marino que al lado mío, que me estaba cuidando, que lloraba. ¿Ah? Y él mismo me decía, tu amigo se nos fue. Hugo Arellano, padre de Pedro, quien es actual funcionario del Parlamento Europeo, radicado en Luxemburgo, también conoció en su cautiverio de estos hechos, a través del relato de otro detenido. Lo primero que hago es preguntar por Jaime, pues somos muy amigos, he sido amigo. Y es la respuesta. No, parece que se murió. Parece que lo mataron. El proceso por el caso Aldoney se inició por una querella interpuesta en 1990 en el Juzgado de Letras de Limache, pero en 1998 el caso llegó a manos de la ministra Corti,
que dio un nuevo impulso a la investigación. Los querellantes expresan que el caso está resuelto desde el punto de vista policial. Los acusadores señalan que hay responsables. Por ejemplo, de las personas que estaban en ese momento en el Belloto, es justamente quien estaba a cargo del Belloto, que es el almirante en retiro, Huber von Appel, Ernesto Huber von Appel. Medianoche intentó ubicar a los exfuncionarios de la Armada y dio con el contraalmirante en retiro Huber, quien por teléfono se negó a dar su versión frente a los hechos. El exintendente de la Quinta Región de Frey y hermano del detenido desaparecido, tras volver del exilio, inició la búsqueda de Jaime. Nunca ha habido un reconocimiento explícito de la Armada respecto a este tema. Entonces uno tiene o llega a la conclusión, yo diría casi inocente, ¿ya?, de que aquí hay algo premeditado de no reconocer oficialmente lo que ocurrió. Agregó que está dispuesto a perdonar, pero quiere saber la verdad. Y parece que los tribunales están cerca de revelarla. Luego de la pausa le contamos detalles sobre la operación de grupos nazi en Chile durante la Segunda Guerra Mundial. Psiquiátricos. Los estimulantes, relajantes mezclados con alcohol, comienzan a ser parte rutinaria de su vida. Uno de sus últimos amantes fueron John Kennedy y Robert Kennedy. Estos hermanos compartían todo en sus vidas de doble moral, algo característico de una de las familias más poderosas de Estados Unidos. Happy birthday to... Esta escena fue uno de sus últimos trabajos en cine, pero nunca fue terminada, porque la actriz ya no podía aprenderse los diálogos. Su mal humor y su frecuente inasistencia llevaron a los productores a prescindir de sus servicios. La noche del 5 de agosto fue el fin de una vida rodeada de amarguras, pena y dolor. Pero a la vez fue el inicio de un sinfín de interrogantes. ¿Trató de hablar con la Casa Blanca? ¿Fue muerte natural? ¿Suicidio? ¿Asesinato? Algo que no se sabrá nunca. Desnudo y el teléfono en sus manos. Y sola, como siempre. De verano, caliente, de verdad muy caliente. Fíjese, antes desata sus pasiones a plena luz del día. Dicen que con el tiempo el cariño se olvida, pero estoy queriendo más cada día. Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero. Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin. Muy cerca de ellos, en este balcón, una vecina no puede ni creer lo que sus ojos ven. Estoy queriendo más cada día. ¿Quieres? Ahora sé que te quiero, algo me está diciendo. Me quedé parada porque, claro, a esas horas, a las 8 de la mañana, una pareja en un banco público, que pasaba gente paseando perros y había niños que iban al colegio, y esto, y pues claro, un poco me quedé así un poco pensando que esto ahí pues no pegaba mucho, ¿no? Bueno, mientras ella tomaba el café de su desayuno, la pareja se recreaba en sus quehaceres amorosos. Estaban tomando un café y entonces salí al balcón y vi a la pareja esta, entonces me quedé bastante sorprendida, ¿no? Pero bueno, seguí tomándome el café, entré para casa, estuve haciendo cosas y esto, al cabo de más o menos una hora pues salí otra vez y todavía estaban allí y entonces pues decidí grabarlos porque no me iba a creer nadie. Se lo cuento a mi marido y seguro que no me cree. Y entonces pues los grabé. Se da la vuelta, orina, y cuando orina, pues nada, continúa a seguir para adelante. ¿Y sigue? Sí, sí. En los bancos de este parque, mayores de edad se sientan a tomar el sol y a descansar. No es la primera vez que ven estas escenas y lejos de escandalizarse lo toman como una curiosidad. Yo por la braga y todo afuera. Lo he visto allá abajo. De los pantalones abajo. Cuando no, tanto. El Führer de la alta sociedad criolla. Tanto alemanes como chilenos no dudaron entonces en crear una red de espionaje cuando desde Europa se les solicitó. El fin, boicotear comercialmente a Estados Unidos.
Pasajes inéditos de esta parte de la historia investigó María Soledad de la Cerda en su libro Chile y los hombres del Tercer Reich. Lo que ellos querían era detonar algunas bombas y hacer explotar algunos barcos en el Canal de Panamá. Y también tienes que pensar que si algo pasaba en el Canal de Panamá, el Estrecho de Magallanes, y ahí, de hecho, ellos tenían mucha gente. La red de espionaje fundamentalmente se había creado teniendo como sede principal precisamente la embajada alemana en Chile. Hubo varios nazis que tuvieron la oportunidad de ir a entrenarse a Alemania. Precisamente había un grupo que eran los encargados del sabotaje, otros eran los encargados de enviar toda la información que aparentemente podía ser muy inofensiva. Incluido el conflicto, Chile fue un importante lugar de refugio para los combatientes del Eje. Uno de ellos, Walter Rauff, ex miembro de la SS, acusado de ser creador de los camiones de la muerte en el que murieron alrededor de 90.000 judíos. Vivió y trabajó en Chile hasta que falleció en 1984. Fue requerido en innumerables ocasiones por la justicia internacional, pero los gobiernos de Alessandri, Frei Montalva, Allende y Pinochet jamás dieron el visto bueno a la solicitud de extradición. Él estaba muy protegido. Para los distintos gobiernos fue mucho más fácil decir indudablemente que era un tema de la justicia. De hecho, Walter Hijo era socio, al menos hasta hace muy poco, de el señor Julio, que fue subsecretario precisamente, subsecretario de Relaciones Exteriores, precisamente en la época en que se solicitaba la extradición de Walter Rauff. Quizás el último combatiente del Eje que aún sobrevive es el eslovaco Karol Bachrati. Dice que nunca fue nazi. Piloto de la aviación de su país, peleó contra los aliados en Rusia hasta que, según él, su batallón fue expulsado porque 118 hombres violaron a 9 mujeres en esos territorios. Asegura que no formó parte de la repudiable acción, pero debió huir. Prisionero durante 6 meses, finalmente escapó y se asentó en Chile hace ya 50 años. ¿Qué combate? Los partisanos estaban en un bosque, ustedes no se imaginan. Allá los caminos entre los bosques no se han hecho de pavimento, algo de troncos. Y sobre eso, los partisanos sabían cómo andar. Si nadie, ni los alemanes, ni nadie no se atrevió en esos pantanos ir detrás de ellos. Después en Europa estamos volando contra los yanquis. ¿Y ahí qué recuerdos tiene eso de ese combate? No, siempre cuando he visto que los yanquis me escondí porque eran más rápidos, eran mucho más en el aire, entonces yo me metí en las calles así, donde ellos no podían. ¿Tú alguna vez tuvo posibilidad de derribar aviones y cosas? No, contra los yanquis no, en ninguna forma. ¿Usted conoció a Hitler? Lo he visto varias veces. ¿Qué recuerdos tiene de él? ¿Cómo era? Bueno, como todos los alemanes, digamos, gritón. Eso le gustaba, él impresionó a la gente, me imagino, porque no hubo alemán que no era hitleriano. ¿Y a usted lo impresionó también su forma de ser? No me impresionó ningún político. Yo estoy tranquilo, yo tranquilamente puedo mirar a cada uno a la cara, yo no veo a nadie. Chile y los hombres del Tercer Reich será publicado. Algunos empresarios han incrementado sus ingresos en $1 millón mensuales. La Corte de Apelaciones analizó el recurso de amparo interpuesto en favor de los 4 ejecutivos de Aerocontinente, detenidos por asociación ilícita y lavado de dinero. Mientras, el Consejo de Defensa del Estado mostró pruebas que indican que Félix González, uno de los detenidos, sabía que sus empleadores eran narcotraficantes. La organización a los circos anunció el servicio agrícola y ganadero. El SAC busca asegurar que no exista tráfico de especies animales y que estos estén en buenas condiciones de vida y de seguridad. Por ello, lanzó una campaña de difusión que exige, entre otras cosas, el compromiso de los circenses para que la ley se cumpla. Bueno, Chile. Y arriba dice Lavín, alcalde bendijo, entre comillas, apertura de cine porno. Está el Metropolitano, en su pantalla Charansky en su hora más de empresa minera anunció querella por prevaricación contra presidenta del Consejo de Defensa del Estado que hoy recibió espaldarazo del presidente Lagos. Salas llegó a un acuerdo con la Juventus, solo falta arreglo entre Lazio y el equipo de Turín. Y la cuarta rápidamente ya llegó, asesinó a amante y se quemó con hijos, drama de chileno exiliado 21 años en Noruega. Vivieron 4 días junto a su madre muerta. Hermanas están en la miseria y aceptaron ayuda para ellas y sus 20 gatos. Las últimas noticias, tormentosa historia de amor divide a grupos evangélicos.
romance del obispo Javier Vázquez escandaliza a pastores de Santiago. Este es el obispo tío de la Y ahí Salita, al ¿no? lado, apelación sexual, llovieron tallas en estreno de filme porno. La revista Cosas, que ya nos llegó también con el, dice Miguel Piñera, comillas, casi me desmayé cuando supe que la Carlita esperaba un hijo. También entrevista a Nicole Perrot, voy a ser top 10 del golf. Se funciona perfectamente sin necesidad de que esté ahí Sebastián Piñera, entre otras cosas. Y la novia de Luis Miguel destruida, ex novia ya pues, e internada en un hospital psiquiátrico. Maraya Carey. La revista ¿Qué pasa? Ominami dispara contra la ADC, dice uno de los personeros más cercanos a Lagos, enfrenta las críticas de la ADC a este pacto del PS con el PC y anuncia un relanzamiento de la concertación para diciembre, donde el partido de la Falange perdería su condición de eje, de algo que esbozábamos con nuestros invitados del otro día, lo decía Ignacio Pérez de RN. También una entrevista al presidente Vicente Fox, ya no hay un poder único en México, habla de lo que ha sido una especie de balance de lo que ha sido su gestión en estos meses. Nos llegaron los libros de Editorial Jurídica Cono Sur, uno de ellos, Lavado de Dinero y Tráfico Ilícito de Estupefacientes, donde el profesor de Derecho Penal, Sergio Politov, de las universidades de Talca y de Chinero, de actualidad ahora por supuesto, en la primera parte de la obra. El otro libro jurídico, Responsabilidad Médica, de Enrique Payás. Sobre este tema casi no hay obras nacionales, esta es una de las pocas. Su autor es quien fuera fiscal de la Corte Suprema por varios años, hasta el año pasado, lo veíamos ya, y esta obra es sobre el tema el contrato de servicios médicos, que ya habíamos anunciado antes, si no me equivoco. Y por último, Ricardo Núñez escribe un compromiso por la libertad, aborda todo lo que fue su lucha, también un análisis político del gobierno de la Unidad Popular, hasta la oportunidad histórica, como él define, ¿no es cierto?, la reconquista de la democracia, en la que él hizo lo suyo y relata lo que fue también su aporte a la renovación del socialismo, entre otras interesantes cosas, un recorrido por la vida política de Ricardo Núñez. Para variar, mucho que leer este fin de semana, para no aburrirse. Así es, estamos despidiendo de esta manera esta edición de medianoche, nos encontramos... Los que fumaban eran los hombres, entonces fue necesario, para que ellos pudieran fumar tranquilos, que se crearan clubes, solamente los hombres fueran a fumar y no molestaran a las mujeres. En esa oportunidad fue cuando se dieron cuenta que las personas que asistían a estos clubes no todos tenían la misma posición social. Algunos tenían más dinero que otros, algunos a veces pasaban por algunos momentos aflictivos, y eso se notaba en la ropa con la que acudían al club. Para que no hubiera problemas de esa naturaleza y para que se pudiera democratizar la entrada al club, se creó una especie de uniforme. Y este uniforme consistió entonces en un baño de azul eléctrico que de noche se ve negra. El verdadero smoking no es negro, sino que es azul eléctrico, porque ese color sí que se ve negro, más unos pantalones del mismo paño que llevan 2 bandas de sedas verticales a los lados. Así, más una camisa blanca y una corbata negra. De este modo, todos los caballeros que iban al club iban vestidos iguales y podían ir a fumar con tranquilidad. Por eso entonces que se le puso a este traje el traje para fumar. Así nació entonces el traje de etiqueta de los hombres. Agricultura descarta que restricción argentina a carne chilena sea una represalia. Se agudiza conflicto en la Alianza por Chile debido a fotos de campaña electoral. Atribuyen a negligencia médica insólito cambio de cadáveres en la posta 3. Para restringir horarios de locales que venden bebidas alcohólicas. El presidente Lagos llama a países latinoamericanos a enfrentar unidos problemas económicos. Hoy se cumplen 20 años de la aparición del primer computador personal. La esposa del arzobispo Milingo acusa al Vaticano de retener contra su voluntad al prelado. Cuando cruzaba por este paso peatonal de Gran Avenida con Vespucio. Alegre, tranquilo, no tenía vicio en nada. Eso es lo que da. Es un asesino, porque ni siquiera respetó al niño cuando iba cruzando, porque en la mañana corren como locos. El chofer permanece detenido y la familia de Jonathan espera que esta vez la justicia cumpla y no lo deje en libertad manejando por las calles. Que alguna vez se haga justicia por esto, porque ya no tenemos palabras como pasa. En realidad el dolor es tan grande que ya no... Mi hija está deshecha.
¿Quieren que este chofer vuelva a manejar? Bueno, por lo que nosotros sabíamos que ya era la tercera vez que atropellaba a personas. Digo yo, como una persona que ha atropellado tantas veces lo puedan seguir dejando manejar. Como Jonathan, hay otros 155 estudiantes que este año han perdido su vida en accidentes con choferes de la locomoción colectiva al volante. La Comisión Nacional de Tránsito están conscientes de que las locas carreras por conseguir pasajeros deben terminar. Nosotros tenemos un compromiso de aquí a fin de año enviar al Congreso la ley que va a asociar al conductor con un sueldo mayoritariamente fijo. Cualquier otra actividad en que se pueda equivocar el profesional o la persona que ejerce su actividad, porque a lo más le va a pasar algo a él. Aquí, cuando se equivoca un profesional de la conducción, estamos hablando de vidas humanas. En el caso de Jonathan, ni siquiera pueden culpar a la noche, ya que fue atropellado a las 7:30 de la mañana. Pero otros estudiantes han muerto debido a la falta de visibilidad, debido al oscuro del uniforme escolar. Que si el uniforme actual se ve en ondas de penumbra y de oscuridad a 25 metros. El metro reflectante aumenta esa distancia a 125. Claramente hay una diferencia sustancial. Además anunció que este lunes habrá una reunión con los dirigentes de los furgones escolares con el propósito de evitar nuevos accidentes como lo ocurrido este viernes y que mantiene a 3 niños en estado crítico en el Hospital Roberto del Río. Bueno, y en otro tema, parlamentarios chilenos de la democracia cristiana han calificado como una revancha esta decisión del gobierno argentino de prohibir el ingreso de carnes blancas de origen chileno a los mercados. El punto es que México y Japón también contemplan tomar medidas similares con nuestros productos. En la que estarán presentes 19 países. El presidente Lagos señaló que esta va a ser la oportunidad para unificar posiciones frente al respeto a los derechos humanos, el manejo de la coyuntura económica y el fortalecimiento de la democracia. La región tiene, yo diría, el derecho de plantear con fuerza que porque hemos hecho bien las tareas, queremos también participar en la construcción de un sistema, a partir de las tareas bien hechas, poder participar también de los frutos de esa situación. Y hasta aquí en general eso no se ha dado con el equilibrio que nosotros buscaríamos. El mandatario además planteó que más que la situación en particular que se registra en Argentina, por ejemplo, lo que está en cuestión es el funcionamiento de los mercados internacionales. El diseño de los escenarios dispuestos para esta cumbre estuvo a cargo de la empresa Amercanda. El concepto que se aplicó es el del encuentro, tanto en el sector del C como en el de los módulos habilitados en el primer piso. Encuentros en distintas maneras, oficiales y inoficiales y informales también. Entonces de ahí viene la idea de hacer un paisaje, un campamento que junta a toda la gente en uno. También la mesa es como un símbolo de juntarse en una mesa, que es siempre lo mismo, pero mantener también la parte que para acá. A partir de la próxima semana, Chile estará nuevamente en el centro noticioso de la región, tal como ocurrió anteriormente en la Cumbre Iberoamericana y en la Cumbre de las Américas, también realizadas en nuestro país. El presidente Ricardo Lagos subrayó que en esta oportunidad existe el escenario para acercar posiciones comunes en vista de las próximas reuniones de la Asamblea del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Continúa la polémica por la suspendida sesión de fotos en la Alianza por Chile. El alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, llamó a Joaquín Lavín para la propaganda electoral. Profundamente ofendido señaló sentirse el alcalde de Ñuñoa ante la actitud desleal que habría adoptado Joaquín Lavín. A su juicio, esto quedó en evidencia al suspender la sesión de fotos con los candidatos de Renovación Nacional, quienes, según Sabat, se jugaron el todo por el todo para apoyar a Lavín en su postulación a la moneda. Incluso cuestionó la posibilidad de apoyarlo en el 2005. Yo no quisiera aquí, derechamente, ¿no es cierto?, hasta después, cuando cosas tan estúpidas como sacarse una foto, ¿no es cierto?, son negadas. Yo invito a que no se saquen la foto con él. Yo creo que hoy día, desde mi punto de vista, sacarse una foto con Lavín es un desprestigio. Por su parte, el alcalde de Santiago desestimó las críticas formuladas y aseguró que dará su apoyo por igual a todos los candidatos. Nunca me voy a vandalizar por un partido en contra del otro, y las fotos ya van a venir y todos los que quieran van a tener su foto, así que los candidatos, tranquilos. Lavín agregó que está consciente de la necesidad de mantener a la alianza fuerte y unida. Carabineros de la Subcomisaría de la Pincoya detuvo a 2 menores de edad que asaltaron un terminal de microbuses en la zona norte de Santiago. En las últimas semanas se conoció de varias agresiones a choferes de microbuses
que terminaron con un conductor asesinado en Renca. Las autoridades, los empresarios y la policía se comprometieron a agilizar las medidas para la prevención de los delitos contra los choferes de la locomoción colectiva. De los terminales se han realizado varios planes y uno de ellos en el área norte dio resultados. 2 menores de edad fueron detenidos luego de que asaltaran la garita de buses Santa Laura El Salto 169. Los precoces delincuentes huyeron con la recaudación que le quitaron al planillero, pero fueron sorprendidos por los policías de un radio patrulla que pasó por el lugar como parte de una ronda preventiva. Polémica genera el proyecto para cerrar los locales de expendio de bebidas alcohólicas a las 3 de la mañana. Aunque tenemos nuestro propio Boston, estarían dispuestos a regirse por la ley que impera en ese estado del país norteamericano. Allá, los locales que venden alcohol cierran a las 3 de la mañana. En esto consiste la iniciativa impulsada por el diputado de la UDI, Julio Dittborn, que afectaría a botillerías, pubs y discotecas. Según sus argumentos, regulará el expendio, modificará indirectamente los horarios de salida de los jóvenes y evitará numerosos accidentes y muertes provocados por el manejo en estado de ebriedad. Los jóvenes tienen su opinión. Esta clandestina, cerrar los locales a las 3 de la mañana, totalmente absurdo, ¿sabes? Porque los jóvenes van a salir igual, van a andar en estado de intemperancia igual. ¿Por qué obligar a la persona a cumplir un horario si esto es un país que tiene libertad de expresión? En forma simbólica, el Instituto Raúl Rettig junto a otros organismos juveniles se expresaron frente a la llama de la libertad. Para ellos sería un virtual toque de queda que no resolverá nada. Va a impulsar a que los jóvenes consuman más alcohol en la vía pública. Los dueños de botillerías estará a la venta clandestina, pero no es todo. Yo creo que no han tomado en cuenta la cantidad de personas que van a ser despedidas, porque imagínense ustedes qué local nocturno va a actuar o va a funcionar bien cerrando a las 3 de la mañana, si todos sabemos que los jóvenes desgraciadamente tienen hábitos de salir tarde. ¿Qué significará para pubs y discotecas? Bajar las ventas considerablemente. Son de las 3 a las 5, 5 y media de la mañana que muchos cierran, son horas importantes de consumo. La idea, consideran que perderán parte importante de sus propinas. Si me cortan las horas de trabajo, evidentemente que vamos a ganar todos menos. No hay duda que estas opiniones no dejarán de ser importantes para el gobierno que estudia el proyecto de ley, iniciativa a la cual no adhirió el alcalde Lavín, quien aseveró que cada municipio debe velar por su bienestar. Cambiamos de tema. En la comuna de San Javier, séptima región, se desplegó todo un operativo para rescatar a un trabajador agrícola aislado, sorprendido por la apertura de las compuertas de la central Colbún. Bomberos, carabineros, vecinos y hasta los trabajadores del Fundo Huertos del Maule, a orillas del río del mismo nombre, acudieron al rescate de don Adán, que quedó atrapado al otro lado mientras buscaba leña y revisaba unas trampas de conejos. Un niñito parece que lo vio y revisó al hermano, parece que, y fueron al retén. Un joven parece que se tiró así nomás a capela por él, pero él no quiso. En medio de la preocupación de su familia y después de 5 horas de aislamiento, equipado con su modesto bastón y sus chalas de cuero, el trabajador agrícola de 58 años ya se había resignado a pasar la noche entre los árboles. Feliz de poder regresar a su hogar, ¿no? No mucho. ¿Por qué no? Porque me habría gustado quedar toda la noche aquí. ¿Y qué hubiese hecho al otro lado con este frío? Ahí aguantado nomás. Ahí que uno caza hombre aquí puedo aguantar el frío. ¿Qué estaba haciendo ahora usted ahí escondido? Yo escondido no estaba. ¿Qué está haciendo ahí? Durmiendo estaba. La repentina subida del río se debió a la apertura de un tubo auxiliar de la represa Colbún, lo que incrementó en unas 3 veces las tranquilas aguas que a diario cruza don Adán. Una masiva campaña contra el consumo de alcohol de los jóvenes al conducir comenzó el Instituto Nacional de la Juventud. Esta madrugada 3 muchachos resultaron heridos de gravedad en un accidente en Santiago. Al costado de la avenida Kennedy, ardua labor tuvieron los rescatistas en medio de la noche para sacar con vida a 3 jóvenes que resultaron con heridas de mediana gravedad. También otras 2 muchachas salvaron ilesas de este accidente, cuyo origen fue el exceso de velocidad. En la mañana, el Instituto Nacional de la Juventud, junto a la Comisión Nacional del Tránsito, CONACEP, anunciaron una campaña masiva destinada a evitar que los jóvenes conduzcan bajo la influencia del alcohol. El lema será "Pasa el volante si estás embalado". El año pasado fallecieron 258 jóvenes entre 18 y 25 años de edad en accidentes del tránsito, y esta es la primera causa de muerte en ese tramo de edad.
acá no se trata de prohibir la diversión, ¿ya? De prohibir el carrete, pero sí que este carrete sea con cuidado y con responsabilidad. Eugenio Rabinet llamó a los jóvenes a desarrollar una amistad solidaria, en el sentido de cuidarse recíprocamente. Si el que maneja bebió, que deje el volante o que le impidan manejar sus acompañantes. A una semana de dar a conocer el caso de un insólito cambio de cadáveres al interior de la posta 3, los familiares de ambas fallecidas atribuyen el hecho a una negligencia médica del hospital. Un confuso cambio de cadáveres, por lo menos eso es lo que pareció ser en un primer momento. Sin embargo, la historia encierra aspectos desconocidos, como por ejemplo, las lesiones que 3 días antes de su muerte presentó Berta Soto y que fueron atribuidas por el personal médico a las consecuencias del cáncer que padecía, algo que no convenció a su familia. La niña fueron los hematomas de la Berta, que los tenía en la cabecita, parte de la carita y la ceja. Y los brazos también después estaban totalmente extrañados, el brazo y todos los hematomas. Según el certificado de defunción emitido por el hospital público, la muerte se originó producto de las complicaciones de su enfermedad, documento que no concuerda en nada con lo determinado por el Servicio Médico Legal, que plantea que el deceso se produjo por un traumatismo encéfalo-craneano. Para sus parientes no hay duda de que esto fue producto de una... Por otro lado, la familia que se llevó el cuerpo equivocado argumentó que al momento de ingresar al depósito de cadáveres se encontraron con un cuerpo totalmente diferente al de Adela León. Sin embargo, según lo que plantean, fueron presionados por los funcionarios a llevárselo rápidamente. Le digo yo, mami no se parece a la tía. Y bueno, yo pensé, si la vestimos rápido, la vamos seguramente se va a parecer un poco más. Yo le llevé la ropa con la que la vi viva la última vez y cansa, pero no la hubo tampoco. Una vez aclarada la confusión del cambio de cadáveres, señalan que esta familiar fue presionada a firmar un documento que liberaba a los funcionarios de la unidad de cualquier responsabilidad, pero ella se rehusó a hacerlo. Ambas familias concuerdan en la idea de que el hospital creó la confusión de los cadáveres para ocultar la negligencia cometida a Berta Soto. En este momento, la posta 3 está a la espera de lo que termine el proceso de sumario para referirse al tema. En una ceremonia que se realizó en el Museo de Solidaridad Salvador Allende, el alcalde Joaquín Lavín junto a la hija y viuda del expresidente homenajearon a Gabriela Mistral al descubrir una placa recordatoria en honor a la poetisa chilena. Velloncito de mi carne que en mis entrañas tejí, velloncito friolento, duérmete apegado a mí. La perdiz duerme en el trébol escuchándole latir. No te turben mis alientos, duérmete. La voz de la tierra, del ser femenino, su compromiso social y político son los temas que cruzan la obra de Gabriela Mistral. Lucila Godoy Alcayaga, nombre verdadero de esta poetisa que nació en Vicuña el 7 de abril de 1889. Curiosamente, su máximo reconocimiento no lo obtuvo en su país natal, sino en el extranjero. El 15 de noviembre de 1945 recibió la noticia que se le había concedido el Premio Nobel de Literatura. Un mes más tarde, de manos del rey Gustavo de Suecia, recibió el galardón. Debieron pasar 6 años para que Chile reconociera su dedicación y calidad al otorgarle el Premio Nacional de Literatura. Junto con su amor a la poesía, también dedicó parte de su vida a sus tareas como profesora. Fue en 1910 y en la Escuela Normal, donde obtuvo su título de maestra primaria. Y son en estas mismas paredes donde hoy se le rindió un homenaje al instalar una placa recordatoria en su nombre. La iniciativa estuvo a cargo de la Fundación Salvador Allende en conjunto con la Municipalidad de Santiago. Asistieron Hortensia Bussi, su hija Isabel Allende y el alcalde Lavín. En la oportunidad se recordó su trayectoria y su legado histórico al patrimonio de todos los chilenos. En lo político, con el lema "Te defiende como un león" y el símbolo del felino como bandera de lucha, el PPD dio en Conchalí el vamos a su campaña electoral en vista de los comicios parlamentarios de diciembre. El principal objetivo de la colectividad es hacerse cargo de los problemas de la población, tomando en cuenta la desconfianza de la gente hacia los políticos. Estos afirmaron que pretenden presentarse lo más transparente posible, creando un parlamento para la gente y no solo para una persona. El presidente de la colectividad señaló además que no quieren parlamentarios burócratas, sino en terreno y evitando por todos los medios el abuso. Nosotros vamos a estar donde esté la UDI, pegados a la UDI, porque la UDI representa en Chile los abusos. En el encuentro también los postulantes firmaron un acuerdo para defender con garras los derechos de la población, jugando de la manera más limpia posible.
Intentar comprar las conciencias. Las campañas no se hacen con dinero, no se hacen pagando las cuentas de la luz, no se hacen pagando, aprovechando los problemas de la gente. La celebración terminó con la canción de la campaña y con el lema "El PPD te defiende como un león". Justo hoy, 11 de agosto, se cumplen 20 años de la aparición del primer computador personal, un artefacto que en ese entonces nos parecía muy lejano, pero que hoy es parte casi indispensable de la vida diaria. La gracia fue de IBM. Su primer kilos y tenía menos memoria que una agenda electrónica. Sus creadores pensaban en una revolución, tener sobre el escritorio una computadora que hiciera más que esas monstruosas máquinas que ocupaban salas enteras y que bajaban el voltaje cuando las encendían. Y lo lograron, pero a un ritmo en esa época impensado. En menos tiempo que lo que tomó la U en ganar un campeonato, los computadores ocuparon cada aspecto de nuestra vida. Están en la oficina, hospitales y hasta en el baño de la casa. Nos permiten guardar novelas completas, generar reportes, jugar y escuchar música, siempre y cuando nos alcance la memoria. Los PCs, por un lado, han facilitado nuestra vida, pero al mismo tiempo también la han hecho más complicada, o por lo menos más colorida. Porque ¿cuántas veces un estudiante entregó un trabajo atrasado porque se le borró el disco duro? ¿O cuántas empresas dejan de atender público porque se les cayó el sistema? Pero no importa, la revolución tecnológica seguirá en marcha. Para los próximos años los computadores se harán más poderosos, más rápidos y más portátiles. Nos hablarán en nuestro auto y podremos vestirlos para sentirnos ejecutivos Robocop. El PC es el medio que nos llevará a un futuro y ordenado, y cuando lleguemos allí nos daremos cuenta de que nos falta memoria. ¡Feliz cumpleaños, computador! Y luego en 24 horas, en el Cementerio General, decenas de escritores homenajearon de noche a los olvidados poetas. Volvemos. Tiene mucho más que eso. Es que un gallo que está acostumbrado a acumular, a ahorrar y a crecer, y no para. No gasta. Porque tú comprendes que... No gasta. A ti te dicen a los 50 años, tú dices, mire, $1000 diarios, no le tiene que trabajar un día a nadie. Yo me dedico a leer, a escribir. Hago una vida muy parecida a la que hago, fíjate. Muy parecida. ¿Ah? Con la seguridad que está la plata al banco, menos cuestiones de renegociación. Ya. No, ahí el banco va a golpear tu puerta, ahí cambia los roles. Claro, menos pérdida de tiempo. Sí, claro, no, ahí va el gerente general del banco a decirte si pero me dedico a la historia, al arte, y a escribir libros, porque es lo que me... Esa es la vocación, es importantísima, no solamente desarrollarla, sino que los padres a temprana edad del niño vaya de si da plata o no da plata. Lo que tiene que hacer uno es ser el mejor en esa actividad, que sea de peluquero, no del mejor mecánico. Y no le puede ir mal. Claro, no le puede ir mal, pero realmente dedicarse y hacer como el león que sigue a la gacela. Que aunque se le cruce algo por delante, el león una vez fijó una gacela claro. y la sigue a esa, aunque se le crucen 20 por delante. Hay películas bien interesantes que incluso se le dan por encima de una que está caída, pero él se fijó en una. Y eso es muy importante. Tú te fijas un objetivo y si tú pones panadería, seguir en el rubro pan y no de repente, sabes que me voy a comprar un camión y después me meto una verdulería y después hago, qué sé yo, una asesoría de organización de empresas, después doy un curso acá, después escribo un libro, esa cosa muy chilena de picotear un poco por todo. Entonces se dispersa el esfuerzo. Y tengo una chacrita donde no soy ni buen agricultor, ni buen panadero, ni chicha ni limonada, de todo un picoteo de todo un poco. Pasemos un poco a otro tema, la especie humana. ¿Qué es la especie humana? ¿Qué importancia tiene en el contexto universal la especie humana? ¿Es realmente una especie privilegiada? ¿Estamos hechos de imagen y semejanza de Dios? A mi juicio, lo menciono en el libro que saqué en marzo, que se llama Filosofía Clásica. Tengo tumbas DFL2 tipo block. Con atmósfera de julepe, la vida se encarnaba en una mujer de blanco que se encargaba de resucitar a todos los poetas olvidados por el tiempo, a los que como Pablo de Roca ganaron premios nacionales de literatura y la muerte los dejó confinados en estas derruidas tumbas tipo pan de molde. La tierra imbécil se abre abajo como dos inmensos paréntesis que encerrasen un crimen, hoy, mañana o pasado. La procesión de estos emboinados escritores, tumbas de María Luisa Bombal, Víctor Domingo Silva y Violeta Parra, entre otros. Es un homenaje, fundamentalmente nos mueve la idea de rescatar del olvido a estos escritores que si nadie los recuerda, van a pasar precisamente al desconocimiento total.
Ya no habían visitantes, la ropa impregnada a flores del Día de Todos los Santos del año pasado y el canto de los pájaros, que no eran ciertamente gorriones, acompañaron esta particular jornada literaria, una inusual visita a internet y a todos ellos que ya no creen en la belleza incomparable de la poesía. Hoy se premió a los ganadores del concurso nacional de prevención de drogas Pinta la prevención a tu pinta. En el certamen participaron más de 30.000 trabajos. El gobierno, en conjunto con los privados, premió a niños y jóvenes de diversas edades que participaron en el concurso. Los 3 primeros lugares de la región metropolitana fueron para las categorías afiche, video y música. El concurso se realizó en mayo y junio, convocando a más de 30.000 jóvenes de todo el país. Las creaciones escogidas formarán parte de la próxima campaña nacional de prevención del consumo de drogas. La Sociedad Bíblica Chilena, que agrupa todas las iglesias evangélicas del país, hizo hoy un llamado al presidente Ricardo Lagos para declarar el primer domingo de cada mes de septiembre como el Día de la Biblia. Los diputados de la Democracia Cristiana, María Rosas y Rodolfo Seguel, enviaron al proyecto de reformas laborales. Los legisladores manifestaron su esperanza para resolver los temas más conflictivos, como es la sindicalización, la negociación colectiva y el reemplazo por huelga, ya que según los parlamentarios, en vez de avanzar, el proyecto camina hacia atrás. A pesar de la existencia de una ley que regula el cheque en garantía en caso de enfermos graves, algunas instituciones de salud aún lo exigen. La asociación que lucha por eliminar este requerimiento denunció hoy 2 casos. Uno en el Hospital José Jorge, en la clínica de la Universidad Católica. Luego, vino que estaba desaparecido desde hace más de 100 años, Chile lo convierte en estrella mundial. Volvemos. Entonces, fíjate que en un lapso de poco tiempo, con las normas alimenticias, con el yogur, lo que tú quieras, la especie, el Homo chilensis, por ejemplo, ha aumentado de estatura física. Y tú ves que el físico, mucho mejor que el que tenía, qué sé yo, 50 años atrás. Tuve una foto antigua. Estamos de acuerdo en ese aspecto, que se pueden deber también al tipo de alimentación. Lo que quiera, pero la especie ha evolucionado muy rápido. Pero la especie humana, defíneme la especie humana. Claro, es la flecha ascendente del universo. La especie humana, primero le interesa solo a los humanos, en el sentido de que si desaparece por obra de las armas nucleares, por ejemplo, la especie humana... El planeta sigue girando en torno al sol. Sí, los bichos, los coleópteros van a seguirlo más bien. Son los animales más complejos los que perecen con la radiación. Las cucarachas, todo eso. Las cucarachas son estupendo para ellos. Incluso los mamíferos más chicos resisten la radiación bastante bien, pero sobre todo los insectos. Ahora la especie humana, en términos morales, en términos sociales, en términos humanos, se perdió en algún minuto, ¿no? Perdió su camino, lo erró. Hay elementos de... ¿Por qué los seres humanos que tú eres? ¿Por qué los seres humanos somos como somos? Bueno, con tantas cosas buenas y tantas cosas malas. Las malas son tan malas y las buenas son tan buenas. Lo que pasa es que las cosas buenas no salen mucho... Es una pregunta súper general. Claro, pero a ver... Las cosas buenas no salen mucho a la luz. No sale a la luz lo buena onda que es la mayor parte de la juventud, por ejemplo. La gente joven de Chile es súper buena onda. Y lo que pasa es que buscan oportunidades. Yo quería hablar en términos más generales sobre la especie humana, ¿no? Bueno, tu lado sociólogo, por supuesto, emana inmediatamente. Y es lo que uno conoce más cerca, pero yo veo gente joven, muy buena onda, interesada, que están buscando, que les faltan medios, que se interesan en la música, que a pesar de toda la presión que hacen los medios, la televisión particularmente por emputecerlo, realmente los cabros como que son decentes, son, no sé, buenos. A mí me pasó, por ejemplo, una vez, estábamos en Calbuco con Ramírez, tarde en la noche, estábamos arreglando, aprovechando la marea baja, teníamos el barco varado y estábamos arreglando la cuestión del timón. Solo en la playa, por allá lejos, y de repente unas linternas, y llegan unos cabros de la población, de una población siniestra que allá que es la 15, que se llama, que es la fecha en que hicieron la toma. Y nos rodearon así, y con Ramírez dijeron, allí mejor no poner resistencia, que se lleva al barco ahí, pueden saquearlo entero. Hasta la virginidad, claro, eventualmente, ¿no? Sobre todo la virginidad. Eventualmente. Bueno, ¿en qué andaban?
resulta que se había perdido una niñita, como en 4 años, y habían salido a hacer una vigilia, preguntándole a toda la gente, porque se había oído que se oía la niñita de repente en la noche hacia el fondo. Se organizaron todos los cabros, fíjate, era sábado en la noche, en vez de ir a la jarana, recorrer toda esa parte del campo y sobre todo vigilar en la noche, porque en la noche creían que la podían sentir. Cabros catalogados como patos malos, una pésima población, o qué sé yo qué, pero tú notas que hay una fuerza y una cosa positiva, algo bueno que ganas de poder encauzarlo. Ahora, hay una serie de cosas re interesantes que me gustaría discutir, no sé si tenemos tanto tiempo, pero esta brecha en lo económico, entre los nada, esta cantidad impresionante de pobres que en este país, sobre 3 millones de habitantes, se dice que es la pobreza dura, que va a costar mucho reducirla. ¿Hacia dónde va esta sociedad? Mira, ¿hacia dónde vamos? ¿A las rejas cada vez más altas? Claro. ¿A protegernos? ¿A armarnos en las casas? Yo sé que ¿a las grandes revoluciones? Mucha gente va a discrepar con lo que yo digo. Bueno, la primera parte estamos todos de acuerdo. De nuevo. Que los ricos están cada vez más ricos, todos de acuerdo. Pero los pobres están menos pobres, en la tesis mía. A pesar de la crisis, de la cesantía, de toda la cuestión de los 2 últimos años, qué sé yo qué, que el apretón, lo que tú quieras, pero en general noto que los pobres están accediendo a un nivel de vida mucho mejor que el que tenían sus padres. ¿Más digno? Más digno, más educado. Lo veo en el tema de los libros, como ir firmando libros. Y antes tú le vendías al profesor, al empleado de banco, pequeño empresario, profesional, claro, a la clase media. Y ahora siempre les pregunto, y ahora te dicen, bueno, yo soy enfierrador, soy chofer del, qué sé yo, del líder, por ejemplo, del otro vendedor. Tú estás empezando a comprar libros el trabajador especializado, el portuario, qué sé yo. Llega con la niñita que es pensionado. Y los niños entonces, y él quiere algo mejor para sus niños. Entonces le han recomendado, le han hablado a algunos autores, entonces están comprando su libro y lo están comprando, tal vez el primer libro que compran se lo compran a los ambulantes, a los feriantes que andan por las veredas, por las ferias libres vendiendo libros. Entonces veo a través del libro cómo va entrando a algún tipo de hogar en que antes no había ninguna lectura, no había ningún libro. Y eso es lo fantástico que tienen los feriantes, que están llevando el libro a todos los rincones. O sea, ¿tú no ves riesgos en esta enorme brecha socioeconómica que se está desarrollando? Claro que hay riesgo. Ahí iba yo. Claro que hay riesgo, pero veo que hay un gradual avanzar hacia un nivel de clase media general, mirado en una perspectiva muy larga. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Sí, me están haciendo señas como loco. Pero como último yo tengo una visión positiva, a pesar de todas las críticas. Quien te quiere te aporrea. Claro que sí. Perfecto, Pablo, te agradezco que hayas venido a este programa. Justo encuentro, quiero seguir conversando contigo porque hubo un montón de temas que quedaron. Algunos te los pregunté, pero los solayaste, otros me los respondiste. A ver, para la próxima invitación me responde las preguntas que quedaron. Gracias por convidarme al programa y tener la oportunidad de partir con toda la gente del puerto. Claro que sí, compren el libro El dedo en la llaga de Pablo, porque es realmente interesante, puntivo y tecnologizado. Pablo. Gracias. Gracias por haber venido. Cada semana en Chile comenzó su nueva creación, una copa exclusiva para disfrutar del Carmener. Va a tomar alrededor de 9 meses, más o menos lo mismo que se demora en nacer un bebé. Aunque en Francia se ha intentado reimportar esta cepa, no ha tenido una buena adaptación en sus tierras. Y en Italia existe, pero en una bajísima proporción, haciendo de nuestro país el principal productor. La espera por el Carmener valió la pena. Después de una pausa, Grupo Nacional Iyapu, único invitado de Chile al Festival Latino de Nueva York. Ya volvemos. De los organizadores del Festival Cultural Latino, que se viene desarrollando desde 1997. 22 días dura este encuentro, que reúne a variados artistas del continente. Los músicos se mostraron felices de representar una parte de nuestras tradiciones en dicho evento. La primera vez que estamos unidos, por lo menos, en un festival latino. O sea, en realidad que
siempre he estado más en las cosas folk. Y en este caso es como un ámbito distinto, así que estamos muy, muy contentos. Estigma es el nuevo disco de la cantante nacional Andrea Labarca. Siguiendo con su estilo romántico y también debutando como compositora, la artista espera recibir una vez más el apoyo del público. Parte de lo que distingue este disco del anterior es que justamente yo aquí participé en las autorías de algunas canciones. Es una experiencia muy nueva y muy en que quedan tus sentimientos, lo que tú piensas, queda tu lápiz ahí plasmado en una canción que la van a escuchar ojalá muchas personas. Un acucioso trabajo y la intención de mostrar la naturaleza en su dimensión melancólica motivaron a Andrea y su compañía a realizar el clip en las playas del Canelo. Y justamente en este video se usó el único Helicam disponible en nuestro país, un equipo que permite grabar desde las alturas con gran precisión y calidad. Las metas de la baladista son altas y no esconde sus futuras aspiraciones. Con Dentro de mí, cúmulo de admiradores, Andrea seguirá buscando lo que aún le falta, la proyección internacional. Concluye las noticias en 24 horas. Gracias por su atención. Buenas noches. Con el auspicio de Venta Final de la Liquidación de Calidad Falabella y Banco Santander. Bueno, yo les quería agradecer, pero nuestro negocio, nuestra empresa también es importante y en el próximo capítulo vamos a aprender cómo administrar, una palabra que suena a lo mejor un poco grande, pero que junto a los profesores vamos a desarrollar en el próximo capítulo. Hasta entonces. Yo a la microempresa. En esta sesión, visión antropológica de la vejez, que nos va a permitir situar nuestra propia mirada sobre los adultos mayores en el contexto de diferentes épocas y culturas. Sobre este tema vamos a conversar con la antropóloga Verónica Orellana, pero antes los invito a ver nuestra sección Un día, una vida, indagando sobre la experiencia de un adulto mayor. Periodista que se formó en el terreno, desplazándose a Largo para obtener sus reportajes. Recibió el premio Lenka Franovich, Premio Nacional Camilo Enríquez y el Premio Nacional de Periodismo Turístico, entre muchos otros. Ella ha sabido afrontar su trabajo como su propia vida, haciéndose plenamente cargo de sí misma. Cuando era muy joven, la muerte de su novio la entristeció profundamente. Por consejo de su amigo Eduardo Sera, su padre le pidió que fuera a El Mercurio a hacer un reemplazo de vacaciones, y ella aceptó. En esa época no la entusiasmaba el periodismo, pero vio en ello una oportunidad para salir adelante. En verdad, no es tanto mi decisión como la de Eduardo Cienfuegos, jefe crónica del Mercurio, que quería probar que una mujer también podía ser reportera, año de 1939. Un día que en el diario la enviaron a La Moneda a entrevistar a un visitante peruano. Este se sorprendió de encontrarse con alguien tan joven y la aceptó solo porque era enviada por el Mercurio. Como las cantantes dicen que la vida se enferma, no había en un momento dado el periodista que podía partir a entrevistar a un canciller en La Moneda. Y el jefe se dio media vuelta y me encontró a mí. Primera nota, no tuve problemas más allá de que el jefe de protocolo, Marcial Martínez, me miró y me dijo, me han mandado una niñita. Rosita tuvo dificultades a causa de su edad y también por ser mujer. En esa época en Chile no había muchas periodistas mujeres. Para quedarse tenía que demostrar que podía hacer bien su trabajo. Con su actitud responsable y entregada, fue ganándose. Estuvo 17 años cubriendo Cancillería y La Moneda. Viajó con todos los presidentes de esa época: Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla, Ibáñez y un tiempo corto con Jorge Alessandri. No tuve ningún problema, yo creo, fue porque tuve el apoyo muy grande de mis propios colegas de aquella época y del jefe. Entonces,
me sentía muy segura y ellos me miraban como un experimento de lo que iba a ser esta mujer reportera. Todo lo que me rodea, que es lo que da nuestra profesión. Y creo que eso es lo que da también a mucha gente el seguir viviendo como yo después de los 81 años. Con la misma fuerza que la ayudó de joven. Que vamos a conversar con la antropóloga Verónica Orellana, que es subdirectora del programa El Adulto Mayor de la Universidad Católica. Verónica, en este enfoque multidisciplinario que hemos estado viendo a través de todos estos programas, ¿cuál es el aporte concreto de la antropología? Bueno, la antropología es una ciencia apasionante. Intenta responder a la pregunta, ¿quién es el ser humano? ¿Y qué podemos hacer en el futuro? Y para eso necesitamos recoger las experiencias, aprender de nuestros errores, aprender de nuestros éxitos y proyectarnos para tener una sociedad mejor. Ahora, para el antropólogo, en mi caso particular, vemos que el envejecimiento es un proceso maravilloso, porque es un proceso de aprendizaje continuo que termina en esta etapa de plenitud, de madurez, que es la vejez, donde nos hacemos cada vez más distintos unos de otros, hacia poder expresar ese ser único que somos. Imaginemos, por ejemplo, un campo de flores muy diversas. Vemos margaritas, azucenas, violetas, todas muy distintas, pero las vemos extendidas en su máxima expresión. Eso tenemos en la vejez, esa oportunidad de ver una diversidad enorme donde cada ser ha podido expresar sus habilidades, sus potencialidades, sus intereses enormemente como seres humanos, y además son un testimonio para todas las generaciones que van mirando en ellos un ejemplo de vida. Ahora les invitamos a ver un documental donde podemos apreciar distintos adultos mayores realizando diversas tareas en distintas culturas. Las antiguas tribus cazadoras y recolectoras tuvieron una vida difícil, cuyo principal desafío era la subsistencia. Estas podemos encontrarlas todavía, por ejemplo, en el Amazonas. Para cumplir este objetivo, los mayores participan de las tareas de la comunidad hasta que se mueren. En la cultura mapuche, los ancianos cumplen roles muy importantes como puentes con sus antepasados, siendo los portadores de costumbres y tradiciones de su pueblo y de su familia. Son consultados por su experiencia y sabiduría y son grandes apoyadores en la formación de los jóvenes. El caso de Japón es un ejemplo importante porque junto con Alemania e Italia tiene una población de las más envejecidas del mundo. Se prevé que en 30 años más la población de 65 años y más será superior al 40%.